Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar un poco de esas altcoins, ¿no? Ese tipo de altcoins, esas narrativas que no deberían ser la mejor opción para nosotros invertir de cara al próximo bull run. En vídeos anteriores veíamos varias que sí, que tenían mucho potencial, tanto por su narrativa, por su comunidad o simplemente por los contratos que tenía con empresas multimillonarias, pero en este caso nos vamos a lo contrario, diferentes pasos o diferentes cosas que deberéis tener en común a la hora de estudiar un proyecto y decidir si es bueno invertir en él o no. Y como siempre os pondré un par de ejemplos de aquellas que yo creo que no van a triunfar dentro de unos meses. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro del mercado cripto hay muchos nichos y a su vez también muchas narrativas. Esto os lo explicaba en el vídeo del otro día, que os dejaré también por aquí si queréis verlo al acabar de ver este, donde os comentaba que unos nichos iban a ser más buscados que otros por esas empresas que querían entrar en el mundo cripto y que había unos cuantos proyectos que el mercado necesitaba sí o sí, y obviamente esos iban a ser los que más dinero captarían para el ecosistema. Teníamos, por ejemplo, todos aquellos proyectos dedicados a la privacidad, al gaming, a la inteligencia artificial, incluso el nicho de la interoperabilidad, que iba a ser completamente clave para los próximos años y de cara a esa adopción masiva. Entonces está claro que esa primera buena narrativa van a ser aquellos proyectos que habíamos visto que iban a tener una demanda mayor en el año 2024, 2025 y en adelante, que son estos que os acabo de nombrar, ya que no tienen demasiados competidores y ya hay unos cuantos proyectos establecidos en estos nichos. Si hablamos, por ejemplo, de privacidad, tenemos a Monero. Si hablamos de oráculos, tenemos a Chainlink. Si hablamos incluso de gaming, tenemos a AXS, incluso proyectos también como Sand, como Decentraland, como Mana, que también entrarían en esa parte del metaverso, pero también tienen su punto de gaming, ¿no? Pues estos proyectos al final están destinados así, en el caso de que el mercado siga subiendo y de que tengamos un nuevo bull run, van a pegar un buen petardazo al alza. Un poco más abajo teníamos esos nichos de la tokenización, las Layer 1, Layer 2 y también una parte en concreto que a mí me parece bastante interesante del cara al futuro, que son los proyectos que tienen infraestructuras dedicadas al pago en cripto, y adaptar los tipos de pagos fiat que hay a día de hoy a la nueva tecnología blockchain. Entonces, claro, este es el primer paso, ¿no? Cuando miramos un proyecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si está en la parte de las buenas narrativas o por si el contrario está en las malas narrativas, en las que no pensamos que van a tener una gran demanda en el futuro. Entonces, si se va por ese lado, ya la tacharíamos y no invertiríamos en ellas. Y seguiríamos ahora en el camino de las nuevas narrativas, ¿vale? Estas criptos, estas altcoins sí tienen una buena narrativa. Vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que estudiar en ellas. Pues bien, os sonará un poco simple, pero ese segundo paso es ver por nosotros mismos o poner algún ejemplo, buscarle algún tipo de utilidad e interés, es decir, que ese proyecto sea interesante tanto para el público como para empresas inversoras. De ahí el ejemplo que os ponía hace un momento de esos proyectos que tienen que ver con la adaptación de los pagos online en fiat a cripto. De hecho, tenemos un ejemplo muy reciente, ¿no? Que es que PayPal sacó su nueva stablecoin con la empresa de Paxos, ¿no? Que era la que hacía BUSD, Paxos dólar, Paxos gold, es decir, criptomonedas vaqueadas uno a uno con el dólar, con el oro, con el euro, o sea, con
todas las monedas fiat normales. Y vemos que PayPal invirtió en todo esto para ofrecer también a sus usuarios no solamente comprar criptos y tal, sino hacer esas transacciones de forma directa con criptomonedas. Pues bien, este sería un ejemplo perfecto para esta característica de que el proyecto tiene que tener interés, que el nicho tiene que ser interesante y que tiene que tener una utilidad en el futuro. Y aquí hay que hacer una subcategoría, y es que si este proyecto, este nicho es el de los memes, porque sí, ya sabéis que también tenemos que tenerlos en cuenta porque digamos que gracias a esa comunidad acaban explotando muchísimo, y a pesar de que no sean los mejores proyectos del mundo los que tengan una mayor utilidad, esa narrativa también es muy potente para conseguir unos beneficios en el corto y en el medio plazo. Obviamente, si hacemos un por 10 vamos cobrando beneficios, etcétera, etcétera, porque siguen siendo memes. Pero lo importante es tener en cuenta que ese meme es un buen meme, ¿sí? Es decir, que tiene un efecto de propagación, ¿no? Dentro de la comunidad, que se pueda hacer viral, que tenga unas características, unos atributos únicos, su tecnología, su forma de gobernanza, incluso su equipo y sus tokenomics, ¿no? Que sea algo diferente, que tenga algo que haga llamar la atención al público. Y al final, bueno, tampoco hay que decir mucho más de estos proyectos, porque si tienen todo esto, si se hace virales, suben prácticamente solos, sin necesidad siquiera de tener ninguna utilidad. Y esto justo va muy relacionado con el siguiente punto que debemos tener en cuenta, y es el de la popularidad, el de si este proyecto creemos que puede llegar a ser viral o tener una comunidad que haga que suba por sí solo, incluso en bear market. En primer lugar, tendríamos que tener en cuenta el llamado roadmap, los eventos que la empresa, el proyecto, dice que va a cumplir en los próximos meses, y hacer una pequeña investigación de si realmente ha estado cumpliendo los anteriores que ya había prometido. Eso es algo muy importante, porque la comunidad se basa en eso, y además si le añadimos que cuida sus redes sociales, que hace anuncios todos los días, que permite conexiones por Discord, por ejemplo, crea su comunidad, si publica partnerships, es decir, que consigue partners, colaboraciones con otras empresas, con influencers, ¿no? Durante prácticamente todo el tiempo, eso es una muy buena señal de cara al futuro de este proyecto. Y es otro punto clave para saber si este proyecto tiene un ratio riesgo-beneficio muy bajo, es decir, que el riesgo de invertir en este proyecto sea muy bajo comparándolo con la ganancia probable que podamos conseguir. Y antes de continuar, recordaros que tan solo quedan ya 10 días para recoger las recompensas y hacer todas las tareas de Bitget, uno de los exchanges que más utilizamos en la comunidad. Básicamente, en la que tenemos ahora, simplemente registrándote desde el enlace que os dejaré en la descripción y realizando tu primer depósito, obtendrás un 50% de cashback, hasta obviamente $50, tampoco nos lo van a dar hasta el infinito. Eso significa que podríamos depositar $100 y ya nos regalarían el 50%, es decir, $50 más. Y para todos aquellos que seáis más nuevos, tenéis aquí la guía de cómo comprar criptos con tarjeta, con transferencia, con lo que queráis. Además, si pincháis justo aquí, os llevará a esta guía un poco más extendida, donde os pone toda la información y el paso a paso de cómo hacerlo. Pero vamos, que dándole a registrarte en esta misma página o en la página principal de Bitget.com, colocando un email y una contraseña, ya estaréis registrados y solamente tendríais que hacer ese primer depósito para que os regalen el 50% de cashback. Así que no os lo perdáis, porque tan solo quedan ya unos cuantos días. Pasaríamos ahora a estudiar los tokenomics. Esto no es algo realmente importante al 100%, ya que hay muchos proyectos que, si tienen ya todos los puntos anteriores, si tienen ya esa popularidad, se hacen virales, ya explotan completamente, ya empiezan a crecer, empieza a entrar dinero,
pero en el caso de otros proyectos más técnicos que a lo mejor sí que fallan en eso de las redes sociales, de la comunicación con el público, si no se hacen tan virales, sí que es necesario que tengan unos buenos tokenomics para al menos, si no tienen a ese público más, digamos, degen, ¿no? Ese público que no le importa nada, simplemente por la narrativa ya va a invertir su dinero. Si no contamos con esa parte del público, hay que atacar con unos buenos tokenomics a las empresas más serias, más técnicas y ese 10% del público que sí que mira más a fondo esta parte de los tokenomics. Por eso es otro punto clave que debemos estudiar a la hora de saber si un proyecto tiene fundamentos correctos y está todo bien estructurado de cara al futuro. Así que muy importante tener unos buenos tokenomics. Y por último, y uno de los puntos más importantes, es el equipo. Echarle un ojo, estudiar a fondo si el equipo y los desarrolladores detrás de ese proyecto, número uno, tienen experiencia en el mundo de las criptomonedas o son novatos, no han hecho ningún proyecto anterior. Si sí lo han hecho, pues investigarlo, saber qué pasó, si siguen en pie, etcétera, etcétera. El segundo punto, tener experiencia en una industria similar, es decir, a lo mejor venir de una fintech o de alguna empresa relacionada con la tecnología, alguna empresa de software, etcétera, etcétera, ¿vale? El tercer punto sería tener experiencia en ese rol, es decir, que el CEO de ese proyecto ya haya sido CEO en otros proyectos, en otras empresas, o si hablamos de alguna empresa multimillonaria, pues que haya desempeñado algún rol de mando, ¿no? Algún papel o de CTO, CFO, directivo de una parte de la empresa, vamos, ya me entendéis, ¿no? Que haya trabajado en un puesto similar o de alto cargo, ¿vale? Porque ya tendrá esa experiencia y ya tendrá los conocimientos para saber llevar este proyecto nuevo. Y por último, el cuarto punto sería que este equipo en conjunto, aparte de, lógicamente, que estuviera doxeado, que se sepa quiénes son, ¿vale? Que no pongan avatares, sino que enseñen su cara, que tengamos sus LinkedIn, sus currículos, ¿no? Que ponga toda la experiencia que tienen para que el público pueda revisarlo, que junto a eso también es muy importante que den charlas, que vayan a eventos, que tengan esa parte educativa en el mundo cripto, ya que van a traer también muchísimo dinero institucional de esta forma, algo que es muy importante por los puntos que vimos anteriormente. Y claro, ahora sí pensamos en unos ejemplos de criptos o de nichos que podrían ir mal. Lo primero que se me viene a la cabeza es la parte de los NFTs. Sí, no os enfadéis conmigo, dejadme explicarme, ¿vale? Y es que hay muchísimos proyectos que tienen que ver, o al menos alguna parte de ellos, con el mundo de los NFTs. Y yo personalmente creo de que aparte su narrativa, su explosión ya ha pasado, sí que vamos a aprovechar su tecnología en el futuro, pero no puede haber tantos. Está claro que solo van a quedar una o dos empresas que sean las más fuertes, que digamos se modernicen más y que lleven a sus proyectos a no ser simplemente un proyecto de NFT, sino tener una interoperabilidad con otros nichos concretos y que muchas empresas que no estaban buscando esa parte en concreto las vean como una opción de cara al futuro, de cara a modernizar su propia infraestructura. Pero está claro que de tantos que hay, la mayoría van a sufrir mucho o no van a llegar a subir tanto como mucha gente se espera. Después tendríamos la parte de finanzas descentralizadas, proyectos DeFi que no han parado de caer desde sus máximos de hace ya casi prácticamente 2 años, haciendo algunas un menos 99,9%, una locura, es completamente absurdo. Y me pasa algo similar que con los NFTs. Pienso que de tantos proyectos de finanza descentralizada que hemos tenido en los últimos años, al final van a quedar uno o dos para cada red, para cada blockchain, ya que el dinero tiende en este tipo de momentos a acumularse en las empresas más grandes
porque la gente piensa que son las más seguras. Que bueno, realmente sí que es así la mayoría de las veces, y este es un fenómeno que siempre ha sucedido en los mercados financieros, y pienso que todos estos proyectos DeFi van a ser muy castigados también de cara a los próximos años, y solo van a quedar de nuevo 2-3 empresas como mucho en cada red. Y como último ejemplo tenemos aquellos proyectos relacionados con la seguridad, que para mí el nicho sí que va a crecer, pero sin embargo los proyectos creo que no van a aumentar su precio. ¿Por qué? Porque básicamente no necesitan que aumente el precio de sus tokens para realizar el mismo servicio. Y esto pasa muchísimo en el mundo cripto, que se dice que, bueno, tiene que llegar a, yo que sé, Cardano a $100 porque sí. No, a lo mejor no necesita llegar a $100 para tener el mismo uso que tenía cuando valía $1, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero para que entendáis a lo que me refiero. Así que en la parte de la seguridad sí que creo que el nicho tiene mucho futuro, cada vez más, pero sus tokens, su aumento de precio no va a suceder como podría, por ejemplo, pasar en los proyectos de gaming o en los proyectos más tirando a la privacidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, como siempre, dejadme un buen like y nos vemos en el próximo. Adiós.